Los empresarios que no paguen el impuesto a la riqueza no podrán pedir el Repro 2. El gobierno aumentó a 18.000 pesos la asistencia para los sectores considerados críticos para los salarios devengados este mes en el marco del programa de recuperación productiva 2, pero también definió que no pagará la asistencia a aquellos empleadores alcanzados por el aporte solidario y extraordinario que no cumplan con su obligación. Asimismo, deberán presentar declaración jurada mediante la cual el titular de la empresa solicitante manifiesta ser sujeto pasivo de la obligación de pago del aporte solidario y extraordinario y ha cumplido con dicha obligación. En el caso de personas jurídicas, los accionistas alcanzados por la obligación deberán presentar la declaración jurada en forma conjunta o individual. Para seguir hablando de todo esto, más allá de que se ha hecho una ley y que está vigente, hay mucha controversia al respecto, porque indican muchos que no es constitucional y que no debería pagarse casi por 2 veces un mismo impuesto, por el impuesto a la riqueza y en este caso también por el importe solidario. Ya estamos en comunicación con Lucas Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Tributario, socio en Lisicki, Litvin y Asociados, para que nos cuente mucho más al respecto. Lucas, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez, los saludamos. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por el contacto y por el espacio para comentarles acerca de las noticias sobre este tema. Y estamos hablando de este Repro 2, de esta asistencia del gobierno que puede llegar a ayudar justamente a distintas empresas, distintos comercios, una ayuda económica justamente para que puedan pagar los salarios de los empleados, ¿no? Distintos sectores que se vieron muy afectados con la situación de pandemia. Pero si esas empresas, esas personas que tienen empleados no hacen ese aporte solidario como también lo estipula la ley, le sacan ese Repro. ¿Cómo considera usted que los puede afectar justamente esta medida? Bueno, esto es ilegal e inconstitucional desde todo punto de vista. En primer lugar, hay que decir que este beneficio del Repro no es una dádiva del Estado, no es una gracia divina, ni mucho menos. O sea, el Repro es una asistencia que va directamente a los trabajadores de empresas que se ven afectadas por las restricciones sanitarias impuestas para contener el avance de la pandemia. O sea, acá hay restricciones para que las empresas puedan ejercer con normalidad sus actividades, algunas directamente tienen vedado trabajar, y esta asistencia es una compensación frente a esa situación excepcional. O sea que no es un regalo ni nada por el estilo, es una compensación que el Estado da. La segunda cuestión, que también habla a las claras de la ilegalidad de esta medida, es que están mezclando a las personas con las empresas. O sea, lo que haga o deje de hacer un accionista de una sociedad con sus obligaciones solo incumbe a ese accionista. No tiene por qué trasladarse la responsabilidad o la consecuencia de lo que haga o deje de hacer a la sociedad, que es un tercero, tiene una personalidad jurídica e individualidad propia. Entonces no se le puede reprochar o no se le puede castigar a una empresa afectada por el contexto de emergencia en el que nos encontramos, por lo que algún accionista, a lo mejor pueden ser varios y uno solo decide defenderse, no puede verse limitado el acceso a este beneficio que, insisto, es una compensación. Y en tercer lugar, y muy grave, pero muy grave también, es que este condicionamiento que se agrega al Repro 2 funciona como una, lisa y llana, coacción, represalia o amenaza para aquella persona que pensaba acudir a la justicia para defenderse frente al aporte solidario, para plantear la inconstitucionalidad del aporte solidario. Bueno, esto funciona como una traba, como una extorsión para que la persona no se defienda, para que la persona desista o deponga de su intención de llevar su planteo ante el Poder Judicial en ejercicio legítimo, insisto, legítimo de sus derechos. Y esto viene a funcionar como una traba, como una coacción, como una amenaza o una represalia para que las personas no se defiendan, y esto es gravísimo. ¿Por qué es grave? Porque el Estado, por lo que expresa la Constitución Nacional de manera taxativa y lo que dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos que se incorporaron a la Constitución, que forman parte de la Constitución, establecen clara y taxativamente que los gobiernos, los estados, deben garantizar
el ejercicio del derecho de defensa de las personas y que el Estado no puede poner ningún tipo de trabas ni condicionamiento al ejercicio de este derecho. Claramente, este requisito que se impone acá funciona como una traba para que las personas no se defiendan, derecho básico. Lucas, ¿usted piensa que esto va a devenir en juicios contra el Estado, teniendo en cuenta esta situación que usted nos está contando? Esto es malo desde todo punto de vista, porque puede haber alguna persona, algún accionista que decida en estas condiciones pagar para no perjudicar a la empresa, pero esa persona les puedo asegurar que lo que con seguridad no va a hacer es seguir invirtiendo en el país y seguramente optará por canalizar sus ahorros, sus negocios afuera, en otro lugar donde no se tomen este tipo de medidas. Y va a haber un gran número de empresas que van a ir a la justicia para que este requisito o esta condición no se tenga en cuenta a la hora de evaluar si le corresponde o no le corresponde esta compensación, este beneficio. O sea, va a generar mayor litigiosidad, no resuelve problemas y seguimos, digamos, llevando todas las cosas que vienen mal barajadas, mal concebidas, con ánimo revanchista y con arbitrariedad clara, generando que todas estas cuestiones terminen definiéndose en la justicia, lo que habla muy mal de la política tributaria argentina. Así todo, este impuesto se autorizó a través de una ley en el Congreso. ¿Por qué cree que no todos van a aceptar ese pago? Usted nos está contando que no es constitucional, pero se firmó una ley, se aprobó una ley. Es algo entonces muy contradictorio, que se aprueba por el Congreso, pero también indican que no es constitucional. A ver, no toda ley que emana del Congreso, que sanciona el Congreso, es legal. Hay cientos de ejemplos de leyes que salen del Congreso, pero que la justicia, por lo que regulan esas leyes, dicen que son inconstitucionales. Este es uno de esos casos donde hay elementos para sostener por parte de las personas alcanzadas por este impuesto que este impuesto es inconstitucional, porque es confiscatorio, porque en algunos casos se pretende una aplicación retroactiva de gravamen a personas que cuando se sancionó el impuesto no revestían la condición de residentes fiscales argentinos. En consecuencia, digamos, tiene vicios que a priori ameritan y dan derecho a que el planteo sea llevado ante el Poder Judicial. Después estará en el Poder Judicial decidir si es válido o no. Ahora bien, esto forma parte de la dinámica común en la cual, si se sanciona una ley que afecta a alguna persona de manera ilegal, pueda ejercer su derecho de defensa como la Constitución manda. Lo que no es posible ni válido desde ningún punto de vista es que el derecho de defensa que pueda llegar a ejercer alguna persona frente a este impuesto, las consecuencias de la falta de pago recaigan sobre una persona o sobre una empresa que no tiene nada que ver con esta situación y que es totalmente ajeno. Para poner con un ejemplo simple, es como que alguna persona, no sé, supongamos en una familia, alguna persona que tenga un problema personal, un asunto familiar de connotación judicial y que por esa sola circunstancia otro miembro de la familia se vea afectado para hacer un trámite, para obtener un beneficio, para jubilarse, para hacer cualquier cosa que tenga que ver con el Estado porque un hermano, un primo, un tío, un pariente tiene o decidió llevar alguna cuestión ante el Poder Judicial. Es así de absurdo. Se estuvo debatiendo muchísimo sobre el impuesto a la riqueza, ¿no? Si es constitucional, no. ¿Usted cómo ve esta cuestión y qué resultados ve que esté dando este impuesto que se sancionó en el Congreso? Es prematuro, digamos, el Poder Judicial debe estudiar cada caso concreto, deben analizarse las pruebas que se presentan, sobre todo aquellas pruebas que se produzcan a fin de demostrar la confiscatoriedad del impuesto, y esa es una cuestión que se debe definir y se va a evaluar en cada caso concreto. Bueno, del análisis que se haga, de las pruebas que se produzcan en esos expedientes, va a ser el resultado del litigio, van a haber, sin duda, fallos a favor de los contribuyentes y fallos en contra de los contribuyentes. Se evaluará en cada caso, en definitiva, las pautas finales o los lineamientos finales bajo los cuales pueda llegar a entenderse que este aporte fue válidamente establecido o no,
la terminará de definir la Corte Suprema de acá a 6, 7, 8 años. La realidad es que los trámites judiciales en Argentina demoran mucho tiempo, con lo cual las verdades definitivas, las verdades judiciales, por supuesto definitivas, van a tardar muchos años en llegar. En el interín vamos a conocer medidas cautelares favorables, como las que ya se conocieron, otras van a ser contrarias, y lo mismo va a pasar con las sentencias en primera instancia y en cámaras. Lo que sin duda, y esto es una reflexión, ¿no? Si son tantas las personas que se presentaron en la justicia para discutir la validez de este impuesto y tantas otras que planean hacerlo en el futuro, es porque algo está mal. Muy claro. Un impuesto que no se pague y que genera ese nivel de resistencia inédito como nunca he visto, es porque una falla tiene, ¿no? Merece un replanteo. Muy claro, Lucas, con la información que nos brinda, con todo lo que nos está diciendo al respecto. Habrá que ver entonces si siguen presentando más amparos, si no van a pagar el impuesto a la riqueza, si lo van a pagar, qué pasa también con lo que usted nos dice que se cree que es inconstitucional y al mismo tiempo con la legalidad que lleva una ley también. Veremos qué va a pasar en los próximos días, si siguen aportando o no al respecto. Lucas, le agradecemos por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, muy amable. Lucas Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Tributario, hablando justamente de esta noticia de quienes no hagan el aporte solidario, no van a poder acceder al Repro 2, esta ayuda entre 9.000, 12.000 y 18.000 pesos que le da este subsidio el gobierno a estas empresas para poder seguir manteniendo a los empleados. Empresas que estuvieron, por supuesto, con un bajo nivel el año pasado y en estos meses también en esta situación de pandemia y crisis económica.